Y bueno, nos vamos a una pausa. En el próximo bloque voy a estar conversando con Danilo Urbanavicius sobre este libro que es La nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional Sodre y sus públicos. La verdad, un informe muy interesante para evaluar cómo ha sido todo este cambio y toda esta gestión dentro del Ballet Nacional Sodre y también para generar nuevas políticas públicas. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con Danilo Urbanavicius, uno de los autores y los encargados de esta investigación. Ya venimos. Bajo por la rambla, paisaje respira. Cambio de pantalla y la luna despega. Luces en la capa y renuevan la silueta de una ciudad. Montevideo, como les contaba al final del primer bloque, salió este libro que se llama La nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional Sodre y sus públicos. Sus autores son Germán Silveira, Diego Gómez y Danilo Urbanavicius. Es una investigación que llevó más de 4 años y que tuvo como objetivo conocer las razones por las cuales el público se acercó al ballet y lo convirtió en una práctica cultural relevante y no solamente ejercida, digamos, por una élite, ¿no? Es un gran aporte también para la evaluación de las políticas culturales y una excelente fuente de información para generar nuevas políticas culturales. Está buenísimo el libro porque además de tener, tiene testimonios de muchos espectadores históricos del ballet y también los espectadores que se acercaron al ballet en los últimos 10 años, bueno, también de personas que integraron el ballet. Tiene una historia breve pero muy rica del Ballet Nacional del Sodre, que se fundó ya por 1935, así que es un libro realmente disfrutable. Y ya voy a aprovechar para hablar con uno de sus autores e investigadores, el licenciado en Gestión Cultural, Danilo Urbanavicius. Danilo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy en Mirá Montevideo. Buenas tardes, Noelia, gracias a ti por la invitación, es un placer hablar contigo. Por favor, muchas gracias. Bueno, contame primero por qué surge esta necesidad de hacer esta investigación. Bueno, esto surge por una necesidad y por una inquietud que quienes llevamos adelante la investigación tenemos como profesionales del ámbito de la cultura, ya que el Ballet Nacional se ha convertido en esta última década. Nosotros estudiamos del año, si nos basamos en los números de espectadores del año del 2010 al 2018, podemos decir que no solo se duplicaron el número de funciones, pasando de 34 a 68, sino que también se duplicó el número de espectadores, pasando de 60.000 a 120.000 en un año, lo cual nos hizo, como bien decías tú, la presentación, ¿no? O sea, preguntarnos, conocer cuáles son las razones que llevaron a la población a tener al Ballet Nacional del Sodre como una disciplina artística, cultural de referencia. Esos números que yo te decía al principio, Noelia, de la cantidad de espectadores son solo aquellas personas que fueron al auditorio en lo que se llama las funciones ordinarias, es decir, las funciones con venta de entrada, pero si le sumamos las giras por el interior, las giras por el exterior, en el año 2019 el Ballet Nacional superó el 1.000.000 de espectadores. Entonces fue eso en principio lo que nos motivó a conocer cuáles son las razones que llevaron al público a tener a esta disciplina como una disciplina de referencia, como tú bien decías al principio también, que en principio estaba vista como una disciplina de élite, por decirlo de alguna manera. Totalmente. ¿Y qué datos relevantes encontraron a partir de este estudio? Perdón, se te cortó, María. ¿Qué datos relevantes encontraron a partir de este estudio? Bueno, los datos que encontramos ahora te los voy a comentar, pero me gustaría hacer énfasis en cómo fue que llegamos a esos datos. ¿Sí? Nosotros abordamos esta investigación a través de dos abordajes metodológicos, valga la redundancia. Hicimos un estudio de corte cuantitativo donde relevamos datos sociodemográficos de esos espectadores, es decir, de dónde venían, qué edades tenían, cuál es su nivel de estudio, justamente para conocer ese tipo de datos. Y también hicimos un abordaje cualitativo que para nosotros fue muy importante porque veíamos que
en cada una de las funciones el público tenía distintos comportamientos o actitudes que nos llevaba a algunas hipótesis. Entonces hicimos lo que llamamos los grupos de discusión. Es decir, dividimos a ese público en dos grupos: un público histórico, ¿sí? que iba a los espectáculos antes de la llegada de Julio Boca en el año 2010, y un público contemporáneo que empezó a ir al ballet a partir de la llegada de Julio Boca y a partir de esta refundación que tuvo la compañía. Y ahí algunos de los datos relevantes son, nos parece el más importante de todos, es que en cada una de las funciones que se presenta al ballet hay un 22% de público que asiste por primera vez al ballet, lo cual hace que tenga un crecimiento exponencial de alguna manera, y si se quiere que no tenga límites, ¿no? Porque si en cada una de las funciones que medimos había un 22% de personas que asistía, hace que tenga una proyección muy grande. Y además también esas personas que asisten por primera vez, después asisten entre 3, 4 o más veces al año al ballet, lo cual habla de una especie de fidelidad del público, o de los públicos, mejor dicho, hacia la compañía. Bien, y se plantean varias cosas en el libro, ¿no? Porque, bueno, obviamente la llegada de Julio Boca en el año 2012 como director artístico del ballet fue, digamos, algo muy importante, no solo por quién era, por la figura que era conocida, sino también porque él es un gran gestor también a la hora de trabajar en la dirección. Pero a la vez está el tema de que se inauguraba nuevamente el Sodre en su lugar histórico, donde estuvo antes del incendio. ¿Cómo Sí, Julio Boca fue, perdón Noelia que te interrumpí, Julio Boca fue un gran catalizador de todo esto, y fue, como te decía, una persona que atrajo no solo al público, sino también a distintos bailarines que empezaron a llegar a componer la compañía de danza, sabiendo que Julio Boca era el director. Y como tú bien decís, Julio no solo fue un artista de talla mundial, sino también fue un gran gestor, y él en ese sentido tiene antecedentes con el objetivo de popularizar la danza. Julio tuvo durante muchos años el ballet argentino, e incluso hay un antecedente acá en el Uruguay con autoridades de otros años, con el caso de Gerardo Grieco cuando era director del Teatro Solís, Ricardo Ehrlich como ministro de Educación y Cultura, e intentaron hacer una compañía de corte más contemporáneo en el Teatro Solís, pero que no llegó a buen puerto, no se llegó a concretar. Pero como bien tú decís, él tiene un perfil de gestión, y además de eso hay una frase que aparece en el libro que a mí me gusta mucho, que la decía María Noel Richetto, que dice algo así como que Julio Boca lo vio todo, no hay nada que no haya visto. Y en ese sentido planteó un montón, hizo un montón de propuestas que colaboraron en mejorar ese modelo de gestión, y que incluso puso algunas condiciones, si se quiere, 3 o 4 condiciones necesarias, indispensables, para que él pudiera aceptar para llevar adelante el modelo de gestión que se planteó. ¿La gestión público-privada tiene que ver con eso? Bueno, el fideicomiso sí, Noelia, que es una herramienta muchas veces discutida, permitió de alguna manera gestionar, ¿no?, los fondos públicos, pero también captar fondos privados a través de sponsors, a través de apoyos, de una manera más ágil, si se quiere, que lo que estamos habituados a conocer de repente en el ámbito público. Además, permitió, dadas las características que tienen hoy en día los artistas, por ejemplo, una contratación más rápida, ¿no?, a los tiempos que corren. Por ejemplo, él siempre nos decía, ¿no?, es decir, nosotros estamos hablando con un bailarín que hoy está bailando acá y en 3 días está bailando en Europa. Entonces eso necesita una herramienta de gestión para que esa persona pueda, por ejemplo, cobrar sus honorarios en tiempo y forma. Esa fue una de las cosas importantes que se incluyó en este modelo de gestión, en este nuevo modelo de gestión del Ballet Nacional.
Vos hoy hablabas de que, bueno, de que los públicos se han ido sumando, ¿no? Que ha ido creciendo el público a nivel exponencial. Es muy difícil medirlo ahora desde la pandemia, ¿no? Pero vos crees que digamos, con la partida de Julio Boca, igualmente siguió creciendo el público. Cuando llegó Igor Shebra, por ejemplo. Sí, sí, es interesante eso que decís, porque nosotros empezamos el estudio en el año 2017 y en el medio del estudio, cuando estábamos procesando el estudio, Julio renuncia y asume Igor. Y esa fue una variable que nosotros incluimos en estos grupos de discusión y las personas, los espectadores y el público que entrevistamos, veía que iba a existir una especie de continuidad, por decirlo de alguna manera, por esa semilla, por esa cultura de trabajo que había implementado Julio y por esa calidad de los espectáculos, ¿sí? que había resurgido desde el año 2010 y veían que Igor, si bien era una persona reconocida internacionalmente, aquí en el Uruguay, no, por lo menos quienes no somos aficionados al ballet no lo conocíamos tanto, tenían como esa esperanza en que el modelo de gestión iba a continuar, que la calidad de los espectáculos iba a continuar y que el público iba a seguir respondiendo como respondió con la llegada de Igor y con la continuidad de Igor, con la nueva impronta que Igor quiso ponerle a su modelo de gestión sin desconocer todo lo que se había hecho previamente. Después bueno, capaz que también por eso tiene que ver el nombre que le pusieron al libro, ¿no? La nueva cultura del ballet en Uruguay. Sí, sí, exactamente, es justamente eso, porque de alguna manera esto también lo conversamos con Julio Boca, con Gerardo Guarini, con todas las personas que entrevistamos, que de alguna manera el ballet empezó a salir de ese círculo, de ese séquito del que estaba asociado de alguna manera y se empezó a popularizar, que por eso te decía que Julio ahí tuvo muchísimo que ver, porque él durante toda su carrera como bailarín y durante toda su trayectoria como gestor, su objetivo siempre fue la popularización de la danza, en este caso de la danza clásica, perdón. Por eso es que nosotros jugamos con ese nombre del libro y por eso es que también elegimos esa etapa para la publicación. Bien. Yo sé que capaz que es difícil preguntarte porque vos estuviste en la investigación, pero ¿vos cuál creés que es el valor más importante de esta investigación? Bueno, el valor más importante consideramos que es una herramienta que sirve para medir el impacto de una política pública. Es decir, el Ballet Nacional del Sodre, desde su refundación, desde que Julio Boca asumió, se planteó, como te decía, popularizar la danza, que las personas accedan a una disciplina artística que estaba vista o que está vista como elitista, y creo que de alguna manera esta investigación recoge lo importante que nosotros siempre quisimos priorizar, que fue la voz del público. Entonces, cuando uno aplica una política pública o cuando uno desarrolla un proyecto cultural, en este caso, la importancia de la apropiación ciudadana es fundamental justamente para evaluar si esa política o ese proyecto fue exitoso o no fue exitoso. Y creo que el Ballet Nacional del Sodre lo fue porque se lo planteó y porque a través de las voluntades políticas, no solo a través de la palabra, que nosotros también lo decimos ahí en el libro, sino a través de distintas acciones, lo logró con creces, sin duda. Buenísimo. Bueno, Danilo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, muchísimas gracias por este trabajo, que va a venir muy bien a futuro. No, gracias a ti. Y para otras disciplinas también incluso. Sí, gracias a ti, Noelia, por la entrevista. Sí, sí, es que justamente como te decía, la importancia que tiene esta investigación es tomarla como referencia para evaluar otras políticas culturales y aprovecho para agradecer a aquellas personas y a aquellas instituciones como el Instituto Nacional de Artes Escénicas o Ediciones Túnel que permitieron que el libro se publicara y que está a la venta en todas las librerías del país. Así que muchas gracias por la entrevista porque es esencial para nosotros poder difundir este tipo de proyectos. Por favor, muchas gracias a vos. Muy bien, acá lo tienen. Bueno, ya lo vieron bien, el libro.